Estuvimos hablando desde Sanos de la Azotea con Alicia Stolkiner, psicóloga, docente, investigadora, coordinadora de ALAMES en Latinoamérica, asesora del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo venís viendo, digamos, todo este fin de año que estamos viviendo los argentinos y las argentinas con la salud mental más colectiva, ¿no? De ¿Cómo lo ves en relación a esta pandemia, ¿no? Que siempre va cambiando, ¿no? Mira, como somos los seres humanos también, ¿no? Decir fin de año es decir siempre un momento de balance y de planificación para el futuro, ¿no? A fin de año nosotros pensamos cómo nos fue y cómo va a ser el año venidero. Y por eso las fiestas de fin de año no suelen ser en realidad las fiestas más felices, suelen ser las fiestas donde uno se reencuentra no solo con otros sino consigo mismo, ¿no? Entonces vamos a cerrar el año con el balance de un año que fue como vivir en una novela fantástica, digamos, ¿no? Y distópica, y con mucha incertidumbre con respecto a cómo va a ser el futuro todavía, ¿no? En ese contexto yo creo que lo que pasó fue que iniciado el verano se produjo una cierta, en algunas zonas del país, no en todas, primero se produjo como un proceso de federalización de la pandemia, y entonces en provincias y en ciudades donde esto se había mantenido más o menos bajo el nivel de casos y se habían sostenido y se habían relajado mucho las prácticas justamente porque los casos eran bajos, etcétera, de golpe hubo un pico, ¿no? Y simultáneamente en otros lugares, como por decir un lugar importante, el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, se empezó a mesetear e inclusive a bajar. Esta bajada produjo también la posibilidad de algunas aperturas que no está mal que sucedan, pero que deben ser con mucho control, ¿no? Y no toda la población tiene incorporadas estas prácticas de cuidado. Rápidamente trata de volver en realidad a las cosas como eran antes de la pandemia, y todavía estamos en la pandemia. Por cierto, hay discursos que lo facilitan, después aparece todo el tema de las vacunas, entonces para muchos las vacunas aparecen como una posibilidad de ponerle un límite a esta situación, y para otros empieza todo un discurso que llega hasta que hay una funcionaria que ha hecho una denuncia por envenenamiento por contrastar la vacuna de Rusia, cuando en realidad, les voy a decir, el problema central en este momento es que los países ricos están acaparando las vacunas y los laboratorios están especulando, porque los laboratorios, como cualquier empresa que está dirigida básicamente a la producción de ganancia, están especulando con la ganancia que van a tener. Entonces estamos en un momento muy particular. Creo que lo que debiéramos tener en relación a este periodo es incorporar en cada gesto cotidiano las prácticas de cuidado. En cada gesto cotidiano. No se trata solamente de si estamos cerca o no, si mantenemos los 2 metros o no, sino si también con qué frecuencia nos higienizamos, con qué frecuencia nos lavamos las manos, nos sanitizamos, cómo usamos los recursos después de estar en lugares públicos para evitar los contagios, o sea, los cuidados que cotidianamente tenemos que sostener. Y con respecto, obviamente, a las reuniones, estaba viendo la provincia de Buenos Aires, según escuché en los medios, porque hoy en día uno tiene que tener mucho cuidado con la información, habría aprobado reuniones de hasta 200 personas, pero con un áforo de espacio muy grande, creo que son más de 3 o 4 metros cuadrados por persona. Entonces, también abrieron los teatros en la ciudad de Buenos Aires, pero por lo menos en lo que yo pude ver en una exhibición de teatro, según me comentaron, en una sala que es para X cantidad de personas, entra menos de la tercera parte de los que van a entrar y se mantienen todas las distancias, incluyendo en el escenario. Entonces, vuelvo a algo que les dije alguna vez, si nosotros hemos podido hacer mantener los frigoríficos sin que se produzcan infecciones, quiere decir que se pueden mantener determinadas actividades sin que se produzcan infecciones, pero que entonces cada uno de nosotros tiene que tener muy claro cuáles son las prácticas de cuidado que tiene que tener en esa situación. No sé si soy más o menos clara.
Alicia, y en todo este proceso, digamos, ¿qué rescatás, digamos, que vos digas, bueno, estas acciones nos sirven para de acá lo que se viene, ¿no? Porque también en todos los procesos siempre, sobre todo este proceso por ahí que es de crisis, siempre hay oportunidades para generar algunos cambios, ¿no? Un ejemplo que por ahí seguramente vos lo tengas bien presente, que nosotros le hemos dado cobertura, es este inicio en la provincia de Buenos Aires de un proceso de adecuación a los manicomios, ¿no? A tratar de empezar a pensar a la salud mental como salud, ¿no? Me parece, por ejemplo, muy auspicioso que en medio de esta situación tan grave, sin embargo, se hayan transparentado algunas situaciones que mirábamos para otro lado y no queríamos ver. Una era de las grandes instituciones asilares de atención, porque ahí hay que hacer una diferencia. Terminar con el manicomio no significa dinamitar las instituciones, los establecimientos, claro. Terminar con el manicomio significa, como bien explicaron ahí, en estas grandes instituciones reconvertirlas de tal manera que su porosidad con la comunidad sea máxima, que esos espacios sean apropiados por la comunidad y que entonces sirvan como espacios de salud mental y simultáneamente espacios de promoción de la salud mental, espacios de uso recreativo, espacios de uso educativo, lo que fuese, o espacios de cuidado de la salud. Y de alguna manera abrirlos a la entrada de la afuera, el abrir, por ejemplo, las hectáreas de parque que tiene una institución histórica que viene de 1905 más o menos, como es la Colonia Cabé, que tiene hectáreas de parque para que vivan ahí 800 personas en estado de hacinamiento en algunos pabellones que se caen a pedazos. Entonces pensemos que esas hectáreas de parques pueden ser un espacio abierto a la comunidad, que nació con un nombre que era Open, abierto, que estas personas pueden vivir en comunidad y que la comunidad puede también utilizar y pasar por estos espacios. No sé si estoy siendo clara con el objetivo, porque no es que se va, como leí en una nota, que se va a abandonar la asistencia, que se va a dejar desamparar a los pacientes o cosas por el estilo, porque el objetivo es ir generando todos los procesos por los cuales estas personas, que algunas de ellas llevan promedios de internación, como se mostró el censo del año pasado, de 8 años, estas personas puedan habitar en la comunidad como todo el mundo, ¿no? Eso me pareció auspicioso que se hayan generado redes muy solidarias en algunas zonas de trabajo, que se haya tomado mucha conciencia de la importancia de cuidar el sistema de salud, ahí donde hasta el año pasado se había degradado el Ministerio de Salud de la Nación y parecía casi natural que fuera así, ¿no? Entonces ahora nosotros sabemos que en una situación de emergencia lo que se necesitan es una respuesta estatal sólida, firme, organizada y rectora. Que no, el mercado no puede dar respuesta a las situaciones de emergencia. Sí, vos sabés que también en esta etapa, ¿no? Y hablando con algunos especialistas, ¿no? Del campo de la salud mental, pero también del campo también de la sociología, a mí me gustaría preguntarte, en este mundo, digamos, que vivimos, en este siglo XXI, ¿no? En esta sociedad de consumo, a veces lo que preguntábamos el otro día es, en todo este escenario, si el problema más grande es la normalidad, no más que pensar estas cuestiones que a veces se asocian, ¿no? Sobre todo, a veces también en los medios, con la locura, ¿no? Bueno, los medios van a tener que terminar de usar el término locura o loco para significar cualquier situación de violencia. La violencia es violencia, la locura es una categoría social que se utilizó para colocar ahí a personas que se consideraba que estaban por fuera del marco de lo posible, del posible reconocimiento como ciudadanos, ¿no? Y me parece que vamos a tener que ir reconociendo que el sufrimiento psíquico es una forma de sufrimiento como todos los sufrimientos, y que personas que tienen sufrimiento psíquico tienen, por otro lado, la posibilidad de habitar en la sociedad. Sufrimiento psíquico tenemos todos, además, ¿no? De distintas maneras.
Pero estas, que se consideraban las personas, entre comillas, locas, no solo pueden habitar en sociedad, sino aportar a la sociedad. Si la sociedad acepta la diversidad y se acepta que tiene que haber espacios para personas que tienen diversidad con respecto a lo que nosotros consideramos, entre comillas, la normalidad, y que en sí misma no es porque no sea el resultado, por más de que sea lo más frecuente. El hecho de que sea lo más frecuente no quiere decir que sea lo sano. No sé si está claro. Sí, pues es que nosotros partíamos de algo que vos seguramente lo tenés internalizado y lo habrás visto, que es esta gran película que es Hombre mirando al sudeste, ¿no? Donde el personaje, buena ¿no? película esa, sí. brillante actuación de Hugo Soto, donde él, en un pasaje al psiquiatra Denis, él le dice esto, ¿no? Quizá el problema es la normalidad, digamos, porque en esa esfera de la normalidad ustedes se han deshumanizado, entonces se han olvidado de cosas básicas, ¿no? De dar un abrazo, de ayudar a alguien, de repente tener que cuidarnos, digamos, tener que ver qué cosas cuando consumimos nos sirven y cuáles no, digamos. Entonces yo siempre cito que Beccaria, que es el autor de Los delitos y las penas, o sea, el primero que objeta, es el primer autor que objeta el uso de la tortura como forma válida de conseguir la verdad en los procesos judiciales, ¿no? Ni más ni menos. Y entonces Beccaria, en su libro de Los delitos y las penas, dice que muestra una carta de un comendador italiano que le escribe yo siempre lo cuento, me impresiona eso, le escribe a un médico pidiéndole un tratamiento para su mujer que tiene una mórbida sensibilidad que le impide disfrutar de las escenas de tortura pública. Entonces la enfermedad de esa pobre mujer, por la cual se consideraba, en esa época no había psiquiatra, digamos, pero si no le hubieran llamado un psiquiatra o un psicólogo, era que no le gustaban las escenas de tortura pública, que eran moralmente edificantes según el marido que escribe, además patriarcalmente, pidiendo tratamiento para su mujer, ¿no? Todo es muy muy interesante la carta. Y yo pienso a veces cuántas mórbidas sensibilidades nosotros consideramos como enfermedades en esta época, ¿no? Claro. De hecho, escuché hablar de una patología que era exceso de empatía. Claro. En esta época apareció una patología, una enfermedad que se llama exceso de empatía. Y no tan necesario, ¿no? En este momento. Tan necesario la empatía, pero claro, resulta que si te hace sufrir el otro, entonces por ahí lo tuyo, si te hace mal ver una escena de desamparo, en una de ellas lo tuyo es una enfermedad de exceso de empatía. Claro, vos sabés que nosotros siempre nos gusta hablar de estas cosas. Nosotros tenemos unos compañeros que hace unos años hicieron un gran trabajo, que siempre lo ponemos en foco porque siempre es muy genera, creo que, cierta visibilidad, que hablan de una categoría que es la analgesia social, ¿no? Es decir, cuando digamos, no nos provoca ningún dolor que el otro esté sufriendo y que le esté pasando muy mal, ¿no? Sí, eso producía, con respecto al dolor físico, lo cuenta Otto Rank en un texto que se llama Un psicólogo en un campo de concentración, cuando llevaba mucho tiempo en los campos. Entonces no producía ninguna sensibilidad ver escenas que eran terribles. Entonces nosotros podemos llegar a insensibilizarnos a escenas terribles. Sí. Y eso se considera normal. Y por lo tanto se considera normal que una persona reaccione frente a ello de una manera sensible. Todo eso nos puede pasar. Agradecerte que siempre te tenemos aquí en Mar del Plata, siempre es un gusto. No, para mí es un orgullo que ustedes me llamen, Me da mucho gusto compartir este espacio y te agradezco mucho cuando me llamas. Alicia, ayer fue tu cumpleaños, así que te mandamos hoy feliz cumpleaños atrasado. Muchísimas gracias. Así que seguramente lo habrás pasado ahí, como bueno, festejamos en tiempo de pandemia, ¿no? Hay que ser como muy creativos y creativas. Así que bueno, y esperemos que el año que viene tengamos alguna noticia. Tal cual. Bueno, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Chao, hasta luego.